Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos al episodio 51 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y tengo el gran placer de tener aquí hoy conmigo a Diana Vergara de ABA Sin Fronteras. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Maggie, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí contigo esta mañana, caliente. Pues con Diana vamos a hablar hoy de la terapia ABA y es un tema que a mí me parece fascinante. A menudo hablamos de la terapia ABA específicamente sobre pues el autismo y el trastorno del espectro autista, pero obviamente la terapia ABA, como vamos a ver en un ratito, se puede aplicar a muchísimas neurodiferencias, a muchísimas diferencias de aprendizaje, de desarrollo y de comunicación, ¿no? Entonces, os voy a presentar a Diana, que es analista de conducta certificada, lo que en inglés llaman el BCBA, que es Board Certified Behavior Analyst. Lleva más de 10 años trabajando con niños, niñas y adolescentes que tienen trastornos del neurodesarrollo y recibió su pregrado en psicología en la Universidad Internacional de Florida y su maestría en la Consejería de Salud Mental en la Universidad Nova Southeastern. Tiene amplia experiencia en la creación y supervisión de programas integrales de intervención temprana, colaborando y consultando con diversos profesionales y lo que más me encanta, capacitando a los padres y por supuesto también a los profesionales, ¿no? Pero el tema de la formación a padres y madres que me parece tan interesante y tan importante en el uso de prácticas basadas en la evidencia como la terapia ABA. Es trilingüe, o sea que habla español, inglés y portugués y me parece que su compañía, su organización de terapia ABA, que se llama ABA Sin Fronteras, tiene un gran compromiso, me parece un proyecto fantástico de difundir la ciencia del análisis de la conducta por toda Latinoamérica. Así que, de nuevo, Diana, bienvenida. Cuéntanos, para empezar, te acabo de presentar, pero cuéntanos un poco la motivación. ¿Por qué decidiste dedicarte a la terapia ABA, o a lo mejor no decidiste dedicarte a la terapia ABA, pero empezaste con psicología, y cómo acabaste enfocándote en el apoyo a todas estas neurodiferencias y diferencias de desarrollo, y con qué tipo de niños y de adolescentes trabajas, o sea, con qué tipos de perfiles trabajas? Cuéntanos. Listo. Una pregunta bastante amplia, voy a intentar resumirla. Digamos, o sea, que así como yéndome muy atrás, a mí siempre me gustaron las ciencias, ¿no? En el colegio era física, matemáticas, química, cuando me hablaban de filosofía y de cosas tan abstractas y subjetivas, siempre me costó mucho trabajo, ¿no? Yo era muy concreta y bueno, no, pero tiene que haber una explicación para las cosas. Quería estudiar medicina, al final, bueno, me fui por la psicología porque me gustaban las neurociencias. Y yo empecé a estudiar en Colombia y luego me transferí a los Estados Unidos, y cuando llegué a Estados Unidos pues resulta que la psicología en el pregrado no se puede ejercer, la psicología clínica, necesitas mínimo un estudio de posgrado, de doctorado o de maestría, que fue lo que luego hice. Entonces, estudiando psicología en Estados Unidos me di cuenta que existía esta área del análisis de la conducta. Y empecé a ver que desde el análisis de la conducta existían estos terapeutas que trabajaban bajo la supervisión de otras personas y podían empezar a ejercer la psicología clínica, ¿no? Podíamos empezar a hacer algún tipo de trabajo clínico. Entonces, empecé a tomar las clases de ABA, nuevamente, o sea, no fue algo que dije, uy, quiero hacer, sino fue muy casualidad. Y fue muy chistoso porque un día iba caminando por la oficina de psicología y vi un póster como, buscamos terapeutas, y yo, mira.
y resultó ser que la dueña de la empresa era colombiana, que tenía una empresa de ABA en Estados Unidos, y bueno, con ella trabajé por 10 años, o sea, hasta la semana pasada dejé de trabajar con ellos, o sea que empecé a trabajar porque definitivamente quería irme por el área clínica, y era la única opción que había realmente. Y cuando empecé a trabajar dije, wow, o sea, creo que quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida, porque empecé a trabajar bueno, empecé a trabajar con niños dentro del espectro autista. Todavía recuerdo la primera niña con la que trabajé, que fue como mi primera clientica, y fue una experiencia de verdad muy enriquecedora. O sea, desde que comencé a trabajar me di cuenta que no solo yo estaba teniendo un impacto positivo en la vida de otras personas, sino que hasta mi propia vida estaba cambiando, ¿no? Yo siempre lo digo, empiezo a ver cómo valorar cosas pequeñas que para otras personas tal vez pasan desapercibidas, empezar a ver el impacto que puede tener las pequeñas cosas que yo voy haciendo en la vida de otras personas. Y fue una niña, tuvo una muy buena experiencia, ¿no? Porque fue una niña que había un compromiso familiar, había un compromiso escolar, un trabajo en equipo maravilloso. Y al final, hasta con ella pude manejar un plan de alta, ¿no? Que creo que muy pocos profesionales con su primera experiencia tienen una experiencia tan positiva. Empezamos muy intensos todos los días y empezamos a hacer durante los 3 años el proceso de ir desvaneciendo a 3 veces a la semana, una vez a cada 15 días, una vez al mes, hasta que la familia siguió independiente con el trabajo de la niña, ¿no? Entonces, ya me enamoré de mi trabajo, y ahí seguí, pues siempre empecé a buscar la certificación y como te comentaba ahorita, obtuve el asistente, luego pasé a ser supervisora, supervisada por alguien, hasta que bueno, ya luego empecé a ser supervisora y a crear estos programas de intervención en Estados Unidos, y también consultando con familias fuera de Estados Unidos que llegaban a Estados Unidos buscando servicios. Entonces, la mayoría de los niños con los que he trabajado, la mayoría tienen un diagnóstico de autismo. He tenido niños con diagnósticos dobles, con, por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad, algunos con algunas enfermedades genéticas. Pero la gran mayoría ha sido autismo, y la gran mayoría, o sea, por ejemplo, digamos que para mí mi gran especialidad, si puedo decir que tengo una, sería esta intervención temprana, niños pequeños. O sea, creo que cuando era terapeuta de yo realmente ir a hacer las intervenciones era lo que mejor se me daba, pero también he trabajado con niños más grandes. En este momento tengo casos de 14 años, 13 años, 12 años, aunque ya a medida que van creciendo, por ejemplo, ahorita tengo un caso y todavía tengo una supervisora para los casos donde atiendo adolescentes, porque no es mi gran área de especialidad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante también como profesional, entender hasta dónde llega mi área de competencia y hasta dónde necesito buscar ayuda por fuera para poder ofrecer de verdad un servicio que sea de calidad. Yo la verdad es que, voy a ser totalmente sincera, el objetivo para mí de este episodio, aparte de dar a conocer la terapia ABA, es realmente desmitificar también la terapia ABA, ¿vale? Sobre todo que con la ayuda de Diana, pues aclaremos muchos de esos malentendidos sobre la terapia ABA basados en desconocimiento, sobre todo, en rumores y en, digamos, mala prensa, ¿no? De algunas versiones antiguas de ABA. Entonces, cuéntanos, Diana, ¿qué es la terapia ABA y qué no es la terapia ABA? Vamos a empezar por ahí. Ok, yo creo que me iría un poquito más arriba, ¿no? ¿Qué es ABA? Porque hay una gran diferencia entre ABA como ciencia y ABA tal vez como terapia, porque ABA, como las siglas en inglés de Applied Behavior Analysis, análisis de la conducta aplicada, es la ciencia que aplica los principios del aprendizaje para tener un impacto positivo en la vida de las personas, ¿no? Y esto puede ser en la vida de cualquier persona. Podemos hablar de personas dentro del espectro autista, o podemos hablar de una persona con una adicción, o de una persona dentro de una empresa queriendo mejorar su rendimiento, por ejemplo. Entonces, es utilizar los principios del aprendizaje o los principios del análisis de la conducta para tener un impacto positivo en la vida de una persona, ¿no? Entonces, ABA, y por eso yo siempre digo, ABA es ciencia, y cómo utilizo esa ciencia para ayudar a las personas. Y de ahí viene ABA como ciencia a pasar a ser ABA
como intervención para el autismo, ¿no? Y digamos que ABA, cuando se creó, fue por un artículo que se publicó donde unos autores definían estas 7 dimensiones de ABA, pues que voy a mencionarlas, no es el propósito, pero es que era aplicado, es decir, que no es simplemente ahora crear principios, sino utilizar esos principios para ayudar a alguien, que es generalizable, que se mantengan en el tiempo esos cambios, que fuera efectivo, es decir, que estemos viendo que lo que estamos haciendo está siendo eficaz en eso que estamos queriendo ayudar, que sea tecnológico, es decir, que expliquemos muy claramente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que otras personas lo puedan hacer también, que sea analítico, es decir, que yo esté constantemente tomando datos y tomando decisiones informadas sobre esos datos, y que sea, bueno, ya lo dije, que sea aplicado. Entonces, eso es ABA, ¿no? El cómo yo, entonces, creo intervenciones basadas en datos, las individualizo, creo estos planes de generalización para que esos aprendizajes se mantengan en el tiempo, y lo hago de una forma que pueda ser replicable, ¿no? Y cuando esa palabra tecnológica a mí me gusta mucho porque ahí es donde si trabajamos con niños o con familias, yo tengo que asegurarme que lo que yo estoy haciendo, la familia lo puede entender para que la familia lo pueda seguir haciendo y veamos estos efectos que realmente estamos buscando. Entonces, ABA no es una terapia manualizada, digamos que no es un método donde hay un libro que diga, bueno, así se hace la terapia, estos son los pasos que hay que seguir. Entonces, hay como unos principios generales y hay unos elementos prácticos generales, pero es 100% individualizada. Y uno de esos elementos prácticos es que digamos que nuestro código de ética nos exige solo utilizar estrategias que sean basadas en evidencia empírica. Entonces, yo no puedo como profesional ponerme a inventar o probar cosas con las personas con quien trabajo, sino que todas las decisiones que tome tienen que ser basadas en algo que ya exista, individualizarlo y enfocarlo a las necesidades de esa persona. Entonces, no hay un ABA igual si lo pensamos como intervención, o sea, ABA es 100% individualizado. Entonces, ABA no es, yo por eso digo, me quito como a veces las palabras método, sobre todo porque aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un gran problema que vemos en los planes de salud y te mandan, por ejemplo, fonoaudiología con enfoque ABA, ocupacional con enfoque ABA, psicología con enfoque ABA. Entonces, ABA no es un enfoque ABA, lo que estamos haciendo es que sea una profesión. En Estados Unidos ya es una profesión, así como la psicología o así como la fonoaudiología. En muchos otros países aún no lo es, y de ahí es donde también empezamos a ver cómo se empiezan a hacer estas malas praxis por la falta de formación que hay en el análisis de la conducta. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que o sea, yo también, para aclararlo, tengo experiencia como mamá de un niño con TEA, con trastorno del espectro autista, en la terapia ABA en mi casa, o sea, porque nosotros la trajimos, Adrián tuvo un programa facilitado por diferentes terapeutas con la supervisión también de una BCBA, de una analista conductual. En ese entonces vivíamos en Escocia y lo tuvo durante 3 años y medio, 4. Y la verdad es que vimos realmente un crecimiento, una maduración, una generalización de ciertas habilidades que le costaban, ¿no? Uh-huh. A mí como madre me gustaba muchísimo porque, como acabas de decir tú, Diana, había muchos datos, había mucha toma de datos, había muchas estadísticas y como muchos cuadros y mucho seguimiento de ese progreso. Y entonces, como madre, eso te da, a nivel psicológico propio, de bienestar propio, te da muchísima tranquilidad porque piensas, ok, lo estoy viendo. O sea, no solamente lo estoy viendo y lo estoy apreciando de manera, digamos, cualitativa, sino que además me están dando evidencia de que esto también cuantitativamente es así. Porque al final, yo creo que también es muy importante entender que no somos robots, somos seres humanos, pero nuestra conducta
es muy repetitiva. O sea, los humanos realmente somos repetitivos, entonces hay una parte cuantitativa, se puede medir, los comportamientos se pueden medir, las respuestas se pueden medir, ¿verdad? Entonces, esto desde el punto de vista de los padres, pues da como también esa tranquilidad de decir, bueno, lo veo y además me están diciendo y lo veo también cuantitativamente y cualitativamente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, con toda la experiencia que tú tienes, ¿cuáles son esos beneficios de la terapia ABA en el caso de las neurodiferencias, sobre todo el autismo, y cómo esto hace que sea una de las pocas terapias realmente con efectividad y con eficacia probada en el caso específico del autismo por toda una serie de estudios que existen ya desde hace muchísimos años? Así que cuéntanos un poco, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, yo creo que como mencioné esas dimensiones, de ahí empiezan a surgir esos beneficios. Entonces, lo primero es que por ser una terapia o una intervención individualizada, vamos a intervenir de una forma 100% individualizada. Entonces, comenzar desde, lo primero que hacemos es una evaluación donde identificamos cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus necesidades y crear un plan que priorice también esas necesidades. Ya de ahí empezamos a ver los beneficios porque no es un copiar y pegar de todo, sino que es algo que es específico para ti. Nos enfocamos tanto en la generalización que ahí es la importancia de la mayoría de los programas ABA son en casa, ¿no? O son, yo por ejemplo nunca he trabajado en un centro, yo iba literalmente a las casas, al centro comercial, al parque, al restaurante, a donde sea que nos necesiten, ahí estamos. Entonces si queremos, por ejemplo, que la persona aprenda, no sé, a cómo ir al supermercado y comprar y pedir y tener el intercambio del dinero, pues vamos al supermercado y vamos y los hacemos. Entonces empezamos a tener estos beneficios en las actividades naturales y en los ambientes naturales de la persona o del individuo con quien estemos trabajando. Y ahí es importancia entonces de la participación de los padres, porque tenemos esta dimensión de la generalización que si al final yo quiero salirme y que me dejes de necesitar, desde el comienzo yo tengo en mente todos los programas que trazo, cómo voy a hacer para que se mantengan y cómo voy a enseñarle a las personas alrededor de la vida de ese niño a hacer estas acomodaciones o estos cambios o a crear estas oportunidades de aprendizaje para que al final no me necesiten. Entonces, un beneficio que tiene es eso, que al final estamos ayudando a enseñar habilidades que se puedan mantener y generalizar para que ya no me necesiten a mí como terapeuta o no necesiten al equipo de intervención, sino que ese aprendizaje se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Otro beneficio que tiene es que y que para mí es algo muy importante y es una de las, también de estas misconceptions o concepciones erradas que podemos tener sobre ABA, es que las personas creen que ABA es ir a intervenir en conductas problemáticas, ¿no? Y yo siempre le digo a las familias y a los profesionales que superviso, que el 99.9 de nuestro trabajo es enseñar habilidades. Y si pensamos en una persona dentro del espectro autista, necesita aprender habilidades de comunicación social, necesita aprender a ser flexible, necesita aprender a tolerar los cambios, necesita aprender a ser autónomo, a manejar su tiempo, a tener estas habilidades adaptativas cotidianas. Y si es una ciencia que está enfocada en entender cómo se aprenden las habilidades y cómo fomentarlas, pues imagínate todos los beneficios que puede traer, porque tenemos las herramientas en cómo ayudar a esa persona a desarrollar todas esas habilidades. Y además, también podemos entender estos comportamientos que puedan estar haciéndole daño al individuo, o haciéndole daño a otras personas, o interfiriendo de alguna forma en la vida de esa persona, también poder identificar ese por qué esos comportamientos están sucediendo y cómo podemos ayudar para que esos comportamientos no sigan sucediendo, ¿no? Y mucho de lo que hacemos es poder enseñar habilidades alternativas, porque muchos de los problemas de comportamiento son porque la persona no tiene otra forma de comunicar lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que quiere, sus necesidades. Entonces volvemos a ese poder enseñar las habilidades que esa persona necesita. Así que yo creo que el gran beneficio sería eso, poder darle a la persona dentro del espectro autista las herramientas que necesita para poder comunicarse y para poder ser independiente y autónomo, ¿no? O lo más independiente y autónomo que pueda ser.
Y esto es tan fundamental. De hecho, lo hablamos en el live que hicimos en tu cuenta en Instagram, que yo dije, porque para mí ha sido como un mantra. Y yo además es que siempre lo digo a las mamás con las que trabajo, por favor, todo comportamiento es comunicación. Ujú. Todo comportamiento humano es comunicación. Todo, absolutamente todo. Entonces, eh, como madres, yo creo que también uno de los grandes beneficios de tener a una terapeuta o a un equipo de terapeutas con una supervisora de terapia ABA, a mí este mantra lo aprendí precisamente de todo este trabajo que hicimos con Adrián y con sus terapeutas, porque básicamente nos formaron también a nosotros, ¿no? A mi marido y a mí. Ujú. Y para mí fue yo la verdad es que no sé por qué no estudié psicología, porque siempre ha sido una pasión mía, pero bueno, me fui más por la sociología y la politología, Ujú. pero siempre he tenido esa fascinación por entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos lo que pensamos Ujú. y por qué tenemos las actitudes que tenemos, ¿no? Y entonces, realmente entrar en contacto con el mundo ABA como ciencia, como has dicho tú antes, no ya la terapia en sí, sino esta manera de ver el comportamiento, de ver y de entender, y de, por lo tanto, también modificar el comportamiento humano de una manera más científica, sin caer en, yo creo, em, esa mala prensa que tiene a veces la terapia ABA de que es un poco robótica o de que hace que los niños sean robóticos, ¿no? De, venga, preguntas y repetición, repetición muy rápida y, ¿no? Que es como lo que llaman en inglés el drilling, ¿no? Ujú. Me gustaría que hablásemos un poco de esto porque tú aquí has dicho tres cosas súper importantes que justamente deshacen este, digamos, mito de que el ABA crea niños robóticos, que es que hay que empezar desde las necesidades, que hay que entender los comportamientos problemáticos, entre comillas, y que no hay que crear dependencia. Y es que esas tres cosas me parecen súper fundamentales, Ujú. porque muchas veces, y lo mismo, lo conozco un poco por estar en este mundo, se ha criticado a ciertos terapeutas ABA por querer insistir, por ejemplo, en enseñar los colores, ¿no? De manera muy repetitiva, ¿no? Venga, verde, azul, negro, blanco, y los niños sentados en la mesa repitiendo colores, ¿no? Cuando a lo mejor el niño todavía lleva pañales y tiene 6 años. Y entonces, mmm, lo que acabas de decir tú de las necesidades me parece que es fundamental, porque no es tan importante que el niño sepa distinguir el rojo del naranja si el niño todavía no es capaz de comunicar que tiene que ir al baño y de ser capaz de ser autónomo en ir al baño, cuando ya tiene una cierta edad, ¿no? Ujú. Entonces, diferentes niños con diferentes necesidades van a requerir de diferentes intervenciones Ujú. y esas intervenciones tienen que estar guiadas, y lo hacen cuando estamos obviamente con buenos profesionales, guiadas por el bienestar y, digamos, el objetivo primario, ¿no? A nivel de necesidad de ese niño. Si es comunicación, pues ver cómo ayudarles a comunicarse. Si es de tipo comportamiento, de tipo de autocuidado, ¿no? Pues eso, todo el tema de la higiene personal, todo el tema de la autonomía para ir al baño o de, por ejemplo, ser capaz de escoger ciertas comidas para poder ir aumentando la dieta, ¿no? O sea, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante empezar desde las necesidades y no enfocarse solamente en, es que este niño quiero que pare de, pues eso, de dar golpes contra la pared, ¿no? O sea, con la mano, o de hacer algo, ¿no? Que nos parece problemático. Bueno, pero tendrás que ir atrás y Ujú. entender por qué está haciendo eso. Es porque está intentando comunicar alguna necesidad que no sabe hacer o es porque a lo mejor tiene una problemática de integración sensorial que también tiene que ser vista tal vez por otro profesional también, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece súper, súper importante estos tres, ¿no? Como estos tres aspectos precisamente para desmitificar el ABA, ¿no? El ABA no se trata solamente de que un niño se siente en una mesa con una terapeuta al otro lado y esté repitiendo cosas como un lorito, que es lo que Ujú. muchas veces se critica del ABA. Entonces, Ujú. cuéntanos tú cómo lo ves.
Claro, y voy a dar un ejemplo antes de contar un poco de eso, que ayer justo en la cuenta estábamos hablando con una madre y ella nos decía, a mí de nada me sirve que mi hijo pueda nombrar 25 partes del cuerpo si yo le pregunto qué te duele y no me dice qué le está doliendo. Entonces, de nuevo, ver la funcionalidad y la prioridad a esos objetivos que estamos trazando dentro de la intervención. Y por eso la participación de la familia y del individuo, si hay esta comunicación de pronto un poco más avanzada, donde me pueda decir qué es importante para él o para ella aprender, esa participación activa de la persona recibiendo el servicio y del ambiente de esa persona es tan importante en el momento de trazar objetivos de intervención y de escoger las estrategias, porque hay un abanico de posibilidades para enseñar y yo tengo que escoger también cuál de esas estrategias es más adecuada para esa persona y para su ambiente, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué el tema del drill y del robot y de todo? Pues sí, porque las primeras, digamos que las primeras intervenciones que comenzaron a surgir eran en este formato de lo que se conoce como los ensayos discretos, entrenamiento de ensayos discretos. Y era, de verdad, es algo que existe, unos drills donde habían unos objetivos y se repetían y tiene todo un ciclo donde hay una instrucción, hay un comportamiento, se da una ayuda y sucede. Pero digamos que, ahorita les decía que había un abanico de posibilidades para enseñar. Ese es uno de los cientos de posibilidades de enseñanza que existen. Digamos que es el más tradicional que surgió cuando empezamos como intervención para el autismo, pero de ahí, o sea, eso fue hace 50 años, 40 años, han surgido otro montón de formas de enseñar. Entonces, hoy en día, por ejemplo, está todo el abanico de la enseñanza naturalista, que ya es más guiada por la motivación del individuo, o en el caso del niño, si trabajas con un niño, entonces es seguir la motivación del niño y utilizar actividades que sean más naturales para el niño. Entonces puede ser, por ejemplo, el juego o puede ser actividades de la vida diaria. Entonces poder aprender estas habilidades en lo que haría el niño en su día típico, como mientras está almorzando, mientras está cepillando los dientes o mientras está jugando un juego de mesa con la familia y poder fomentar el aprendizaje también durante esas habilidades. Y digamos que de ahí depende de la capacitación de ese profesional que está ofreciendo el servicio, porque debe contar con este abanico yo les llamo como siempre la maleta de herramientas, tener una maleta amplia de herramientas para poder individualizar esas herramientas a las necesidades de cada individuo. Entonces, digamos que ese drill es muy bueno para aprender cosas tal vez como eso, colores, partes del cuerpo, cosas muy discretas que necesite aprender, o por ejemplo, así mantiene uno una conversación, ¿no? Uno pregunta una cosa, el otro responde, es algo rápido, es algo dinámico y eso se puede trabajar tal vez en estos ensayos discretos, pero también necesito tener otros componentes de pronto más naturalistas donde de alguna manera estemos planeando esa generalización de esas habilidades a otros ambientes, a otras personas, a otros comportamientos, ¿no? Porque no me sirve solamente que tú me puedas responder cuando yo te digo qué color es, pero si te preguntan, oye, ¿y ese ahí qué color tiene? O cuéntame, y hacer la pregunta de una forma diferente y que, por ejemplo, el niño no pueda contestar. O que solo diga hola y no pueda decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Y que haya también esta flexibilidad en el comportamiento humano, ¿no? Y yo creo que eso es lo más difícil, porque el comportamiento humano es complejo, es variable, es flexible. Y un buen analista de conducta entiende eso y sabe que dentro de estas estrategias de enseñanza tiene que asegurarse que estemos yendo hacia el camino de ese comportamiento que sea complejo, flexible, variable y dinámico también, ¿no? Y yo creo que aquí es donde muchas personas tal vez se pierden, ¿no? Y sobre todo muchos padres y madres dicen, pero claro, ¿cómo si tienen este malentendido o esta malentendida, mal vista visión de que la terapia es repetitiva, es, como dices tú, como muy discreta, muy de intervención discreta, rápida, un poco robotizada, dicen esto es una ciencia, pero claro, pero el comportamiento humano es muy complicado, ¿no? Entonces es como que yo creo que ahí es donde la gente muchas veces se pierde. Es verdad que como padres de hijos neurodiferentes, sobre todo de niños con autismo, hay temas muy complejos en torno a la motivación intrínseca, ¿no? No solamente de intereses, sino también incluso para comunicar, porque precisamente muchas de las dificultades que tienen nuestros hijos
es que muchos de ellos no tienen la comunicación intrínseca como sus pares, ¿no? Como sus coetáneos, para comentarlo todo, para explicarlo todo, para preguntarlo todo, que es lo que hacen los niños que se desarrollan típicamente. Y entonces, yo creo que muchas veces como que no lo vemos, decimos, pero ¿cómo podemos crear esta motivación cuando, bueno, pues mi hijo tiene autismo y entonces le cuesta más, o tiene unos intereses súper restringidos, es muy repetitivo o es muy inflexible, si le cambias cualquier cosa ya tienes los comportamientos problemáticos, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ayudó muchísimo a entender las funciones del lenguaje, las funciones de la comunicación. ¿Nos puedes contar un poquito? También, Adrián, el ABA que él tuvo era como la vertiente verbal behavior, o sea, comportamiento verbal, y entonces estaba precisamente porque él sí que es un niño que siempre ha sido muy sociable, entonces a él no le faltaba esa motivación intrínseca para estar con los demás y para interactuar, pero no tenía la habilidad de comunicación verbal, era como su mayor necesidad, ¿no? Entonces estuvo muy enfocado en entender la diferencia entre hacer una demanda, entre pedir algo, entre repetir algo, entre, a ver si me acuerdo, que no sé si son 3 o 4, siempre se me olvida. Pedir algo, repetir algo, nombrar algo, describir algo y responder. Y responder, ¿no? Y los intraverbales, que es todo este tema de responder, el toma y el daca de la conversación humana, ¿no? Que es como, que sería como la función tal vez más elevada por más compleja. Entonces, cuéntanos cómo trabajas tú a ese nivel de comunicación. Entonces, y creo que eso es lo bonito, además que tiene ese enfoque que lo acabas de mencionar, el del verbal behavior, es que el comportamiento verbal, desde que como Skinner lo propone, que es el que propone este enfoque del comportamiento verbal, el comportamiento verbal no es solo hablado, el comportamiento verbal es cualquier comportamiento humano que sea reforzado, ¿no?, por el comportamiento de otra persona. Entonces, ¿qué es lo más bonito que me gusta? Porque a veces muchos niños dentro del espectro autista pueden tener dificultad en algún momento para tener lenguaje hablado, y eso no significa que no puedan cumplir con todas estas otras funciones del lenguaje que todos nosotros también podemos hacer. Entonces, ahí es donde usamos señas, sistemas de comunicación como los software, las imágenes. Entonces, poder desarrollar igual todas las funciones, aunque no haya lenguaje hablado, es algo que me gusta mucho de ese enfoque del comportamiento verbal. Pero bueno, entonces es entender que, y lo que yo siempre le digo a las familias, yo puedo tener la palabra perro, y digamos que el enfoque tradicional sería que tu hijo pueda decir perro, ¿no?, que pueda pronunciar la P, la T, y como lo fonético de la palabra perro, la articulación. Pero yo puedo usar la palabra perro con muchas funciones diferentes. Yo puedo decir perro porque vi al perro y quiero que me lo traigan porque quiero sobarlo, o puedo decir perro porque vi al perro y quiero compartir esa información contigo, o porque tú dijiste perro y yo repetí perro, o en el televisor dijeron perro y yo lo repetí, o porque tú me dijiste ¿cuál es tu animal favorito? Y yo dije perro. Misma palabra, mismo comportamiento, con funciones totalmente diferentes. Y lo que ha sido muy, digamos que ahí es donde yo veo cómo empiezan a hacer match, como ABA o la verbal behavior con autismo, es que muchos niños dentro del espectro autista pueden tener dificultad en adquirir de forma natural estas diferentes funciones del lenguaje. Entonces, lo que cuando llega un profesional es poder evaluar cómo están esas áreas, y hay evaluaciones específicas solo para evaluar cada una de esas funciones, y poder identificar esas prioridades para ver, por ejemplo, cuáles de esas necesitas aprender. Y ahí, y por eso me gustaba, por ser tan científico, es poder analizar a qué está respondiendo perro, qué situaciones creo para que puedan pedirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo te creo que tú estés motivado para que lo pidas? O cómo te presento el sonido del perro, el perro que lo toques pero no lo veas para que lo puedas describir solo con tus manos, o que yo te haga preguntas acerca de algo del perro y lo puedas decir, o que trabajemos la repetición, ¿no? Entonces, poder crear situaciones diferentes donde yo esté fomentando esas diferentes funciones del lenguaje. Y ahorita, precisamente, ayer estaba compartiendo una evaluación con una nueva niña que estábamos haciendo, y justo la evaluación del VB-MAP, que es una que evalúa los diferentes operantes verbales, tiene una presentación gráfica maravillosa donde tú ves las diferentes áreas y visualmente puedes ver cuáles están presentes y cuáles no. Y eso entonces ya a mí como profesional me da una idea de cuál es la prioridad. Entonces, por ejemplo, esta niña podía repetir todo lo que tú dijeras,
pero si tú veías el área de los pedidos o de los mandos, tenía solo 2 cuadritos. Es decir, esta niña no tiene cómo expresar que quiere, que no quiere, que le quiten las cosas o pedir las cosas que necesita y quiere en ese momento. Entonces ya yo sé que la prioridad de la intervención va a tener que ser en este momento crear oportunidades donde yo le esté enseñando a pedir lo que quiere o a rechazar también lo que no quiere y poder comunicar: no, acabó, chao, vete, déjame sola, y poder comunicar eso también. Volvemos a lo de antes, es fundamental, ¿no? Poder comunicar necesidades precisamente para evitar esos comportamientos luego que no queremos o que son también incluso de autolesión para los niños, ¿verdad? Sobre todo los niños que no son verbales o que tienen pues, menos capacidad de comunicación verbal. Sí, lo del BB-Map nosotros lo hicimos también para Adrián y la verdad es que es impresionante cómo vas viendo, ¿no? Cómo la cosa, cómo se van llenando, cómo van subiendo esas barras. Yo creo que, de nuevo, desde el punto de vista de los padres es muy importante lo que da el ABA es esa seguridad de saber que se están llevando a cabo actuaciones que llevan al progreso, que se pueden ver y que se pueden también medir. Y luego, por otro lado, también esa propia formación nuestra, ¿no? De decir, ahora entiendo que mi hijo puede tener un vocabulario de 3.000 palabras, pero no es capaz de comunicarse a nivel de lo que él necesita o a nivel de lo que a él le gusta, ¿no? Entonces, ir por debajo de la superficie, no quedarnos solo en lo que se ve, en lo que se oye, sino entender el porqué y entender las diferentes funciones de la comunicación y del lenguaje que lo mío no es tan complicado y a mí de verdad que cuando se me explicó todo esto fue como que se me encendió la bombilla y no solamente de cara a entender a mi hijo y de entender sus necesidades y poder apoyarle, sino también incluso de mi propia vida, ¿no? O sea, yo a veces digo, es que a mí el ABA me ha ayudado conmigo a entenderme a mí misma y a entender a mi marido también, ¿no? Entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos y tener esa toma de conciencia. Has mencionado varias veces el tema de la importancia de la involucración de los padres, de las familias, con la terapia ABA en concreto. Y yo creo que, o sea, aquí hay muchísimos temas, ¿no? Uno es la continuidad de esfuerzo, la continuidad un poco del valor terapéutico de la intervención, que no puede ser solamente la hora o las 2 horas o incluso las 5 horas que tenga el niño o la niña con la terapeuta. Tiene que seguir, ¿no? La comprensión de los objetivos terapéuticos de lo que se está haciendo, lo que acabo de decir, el entender tú como madre y como padre que esa terapeuta está trabajando esto con tu hijo porque este es el objetivo, porque esto es lo que queremos conseguir. Y por lo tanto también eso te da a ti esa motivación para seguir de alguna manera con eso cuando la terapeuta no está en casa, ¿no? Entonces, cuéntanos en tu experiencia, porque yo también veo mucho que desafortunadamente hay una tendencia muy generalizada que tiene también mucho que ver con el propio duelo y con la propia aceptación del diagnóstico de los hijos, de que los padres a menudo como que lo externalizan todo en el sentido de decir, aquí hay un problema, que venga alguien y lo solucione, ¿verdad? Es lo que yo siempre digo. Mi hijo tiene autismo, pues que venga alguien y me lo ayude, me lo corrija, ¿no? Me lo solucione, me ayude. Y claro, por supuesto que necesitamos a profesionales, pero nosotros no podemos simplemente esperar que con unas horitas aquí y allá nuestro hijo vaya adquiriendo habilidades que vayan a poder ser realmente generalizables sin nuestra propia ayuda, sin que nosotros también nos mojemos, como decimos en España, nos metamos ahí en el río y nos mojemos. Entonces, cuéntanos en tu experiencia, en tu trayectoria profesional, si realmente es cierto que cuando los padres, la familia se involucra, los resultados son mejores para el niño. Y lo puedo decir con absoluta certeza, que no solo porque la ciencia lo ha demostrado, sino en mi práctica profesional, yo siempre digo, los casos de éxito, y para mí éxito significa que no me necesiten más, es decir, que podamos hacer este plan de alta de yo salir y no necesitarme, ha sido donde las familias han participado, han estado presentes en todas las supervisiones, buscan información, nos piden entrenamientos, nos hacen preguntas y empiezan a abanderarse de todos estos objetivos y de todos estos programas. Porque puede ser, por ejemplo, no es que el niño ahora ya es independiente y no necesita, y ya puede hacer todo solo, no. Hay niños que van a necesitar, sí,
van a necesitar algún cierto apoyo, probablemente por el resto de su vida, pero ahora ya no necesitan apoyos, digamos, de un profesional. Ahora ya la familia sabe cómo brindarle esos apoyos a su hijo. Sabe que si empieza a aparecer un problema nuevo, ya entiende cómo comprenderlo, cómo buscar esas causas, cuáles son estas maletas de herramientas que ya la familia cuenta para poder manejar ese problema que se esté presentando. Ya sabe dónde buscar recursos en la comunidad, cómo pedir las acomodaciones en el colegio, cómo presentarle a su hijo, a otros profesionales, porque al final nuestra meta es eso, que vayan a estos ambientes que cada vez sean menos restringidos, ¿no? Tal vez comenzamos en una terapia uno a uno individualizada, pero la idea es que después el niño pueda empezar a ir a un colegio, puede empezar a ir a la clase de karate con otros niños, puede empezar a ir a la clase de patinaje o a la de pintura, y ya las familias se empoderan de ese proceso. Entonces lo puedo decir con absoluta seguridad que en los casos que las familias participan y las familias entienden el porqué y entienden también que no es cuestión de curar o de cambiar a su hijo, sino de darle los apoyos que el niño o la niña necesita, es donde es maravilloso, ¿no? Al final, tengo una mamá en este momento que estamos haciendo este proceso de alta y cada vez que tenemos supervisión, cada 2 meses, yo le digo, ya no me necesitas, no hagamos más supervisiones. Y dice, no, pero es como el miedo, ¿no? De todavía querer estar segura de que está haciendo las cosas bien, pero realmente ya no me necesita porque ya sabe qué hacer si se llega a presentar un problema, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos como profesionales es que es lo mismo que hacemos con los niños. Al comienzo es algo muy directivo, pero luego nos volvemos guías en que te doy a ti las herramientas para que tú aprendas a solucionar problemas, a navegar nuevas situaciones y que con lo que se vaya presentando en el futuro como familia, tú sepas qué hacer con tu hijo en esas situaciones y cómo continuar fomentando el aprendizaje, ¿no? Que cuando llegue a química ya vas a entender que vas a tener que romperlo en pasos más pequeños, en hacerlo más concreto, en tal vez necesitar de mayores soportes, en incluir sus motivaciones y ya eso lo aprendiste a hacer en algo que te enseñamos antes y ya lo puedes aplicar hasta para química en el colegio, ¿no? Claro, y eso también me parece fundamental, toda esta parte de romper esa, o no crear, no crear dependencia y empoderar, es lo que has dicho tú. O sea, es básicamente, es empoderante. Yo creo que cualquier terapia bien, obviamente con objetivos claros y con una eficacia probada, que está trabajando con niños neurodiversos, en la mayor parte de los casos está trabajando con el comportamiento humano y por lo tanto los padres la pueden también añadir a su maleta de intervenciones, ¿no? Y averiguar sobre ella, entender cómo se lleva a cabo y aplicarlo en otros momentos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en el caso de Ava, yo desde luego doy fe de que es así, porque todavía hay muchísimas cosas que nos ha quedado de esos 3 años y medio de Ava en casa que todavía estamos aplicando ahora y que el propio Adrián, o sea, que nuestro hijo incluso como que entiende, ¿no? De, ay, necesito esto, o sea, como que es realmente muy interesante cómo empodera porque nos da información, porque nos enseña a entender mejor el comportamiento humano. Y porque al final nos da toda una serie de estrategias que se pueden aplicar a lo largo de la vida, independientemente de que, bueno, pues nuestro hijo sea más o menos independiente, ¿no? Y que nos ayuda también como padres, y eso también es muy importante, a poder ser, a poder concienciar, o sea, o a poder pedir, ¿no? A poder ser, digamos, abogados de cara a hacer modificaciones en la escuela, en la universidad, donde sea, ¿no? A entender cuáles son esas adaptaciones necesarias para nuestro hijo. O sea, que sí que es verdad que es empoderante y yo creo que eso también da, de nuevo, mucha tranquilidad, digamos, y paz mental, el saber, bueno, yo entiendo ahora mejor a mi hijo por todas estas herramientas y aunque a lo mejor a nivel psicológico, como dices tú, Diana, todavía necesitamos ese, ay, pero quiero que mi terapeuta o mi supervisora me diga que lo estamos haciendo bien o que todavía nos reunamos cada 2 meses. Eso es una cosa que no es realmente necesaria, es más, pues, ¿no? Es como
No Es creo parte del proceso, ¿no? Bueno, ya ahora va a ser cada 5 meses hasta que te des cuenta que, bueno, listo, no. Pero sí exacto. debo decir, debo hacer dos aclaraciones, creo que muy importantes, y es una, y para mí, por ejemplo, ABA me cambió la vida, y no solo profesional, sino que lo que tú decías, yo veo el mundo con los lentes de ABA, o sea, yo entiendo el mundo y entiendo la dinámica de mi familia y entiendo la dinámica de mi relación y entiendo cómo yo me comporto con mis amigas por estos principios del aprendizaje, porque yo entiendo, o sea, creo que los comportamientos se pueden explicar, que no tenemos la tecnología probablemente para hacerlo todavía y que es una ciencia muy nueva y que todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero yo sí creo que hay explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y constantemente yo estoy buscando esas explicaciones. Entonces, a mí como ABA como ciencia me ha cambiado la vida y yo veo el mundo como ABA, pero digamos que yo tampoco voy a salir a decir todo el mundo necesitaba, ABA es lo mejor, porque entiendo también que como no es algo que es manualizado y estandarizado, depende mucho de la competencia del profesional, ¿no? Y sobre todo soy muy cuidadosa en países latinoamericanos porque no hay un órgano que rija, no hay programas de formación, no hay. Entonces, yo cuando hablo de ABA, por eso les cuento estos componentes prácticos y elementos fundamentales que tiene que tener una intervención, porque he visto lugares donde dicen hacer ABA y estos elementos prácticos no están. Entonces, parte de lo que yo hago de mi compromiso con ABA Sin Fronteras es diseminar lo que es un ABA de calidad y que las familias puedan identificar si eso que están recibiendo, si es ABA de calidad, ¿no? Porque he visto familias que reciben ABA y no saben lo que están trabajando con sus hijos, ¿no? Entonces, ya ahí eso me da una señal de, bueno, ahí hay una bandera roja porque estos elementos prácticos que son obligatorios no están presentes, ¿no? Y se me olvidó para la otra aclaración que quería hacer, pero bueno, eso, que puedan como padres también poder tener esta visión crítica de los servicios que están recibiendo sus hijos, ¿no? Y que no porque sea ABA, todas las profesiones, así como decimos, si se imaginan una intervención psicológica, ¿no? Sí, la psicología es una ciencia, pero depende del psicólogo un poco a donde vayas, vas a recibir un servicio un poco diferente. Entonces, poder identificar cuándo un servicio es de calidad y cuándo podemos encontrar algo mejor, ¿no? Pues justamente viene, vamos, totalmente a lo que iba ahora, que es, desde tu punto de vista, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las familias, a los padres que están buscando este tipo de apoyo? Teniendo en cuenta, uno, el contexto actual, ¿no?, de la pandemia y del hecho de que hoy en día hay muchísima más gente que ya no tiene tanta resistencia a hacer cosas online, bueno, pues porque, digamos, estamos todos un poco obligados, ¿no?, por la pandemia, pero también teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿no?, que es que hay que tener una visión crítica y que realmente hay diferencias digamos, en cómo se gestiona, y cómo se maneja y cómo se aprueba o regula más bien la práctica de la terapia ABA en concreto en diferentes países, ¿no? Entonces, tú has trabajado en varios países, sabes que hay diferencias, entonces cuéntanos, de cara a una mamá o un papá que nos esté escuchando y que quiera saber por dónde empiezo, me interesa, o ya lo he probado pero tal vez no nos gustó, o tal vez no estoy totalmente convencido de que esto sea lo que mi hijo necesita, ¿qué recomendaciones prácticas nos puedes dar para encontrar a un buen profesional, básicamente? Claro, claro. Entonces yo creo que la primera que podría dar es que visiten la página de la BACB, bacb.com, y ahí pueden buscar personas que sean certificadas según el país. Entonces, obviamente ponen Estados Unidos y van a aparecer millones, ¿no? Claro. En países latinoamericanos, europeos y en otros lugares hay menos profesionales. Entonces, lo primero, entrar ahí y de pronto contactar a esas personas que estén en su país. Lo otro es, entonces, bueno, claramente no en todos los países todos los profesionales tienen la posibilidad de certificarse con la BACB porque es algo en Estados Unidos en que probablemente vas a tener que hablar inglés para poder obtener esa certificación, entonces digamos que no es algo que esté disponible para todos los profesionales en Latinoamérica, pero algo que deben tener en cuenta es que uno, ABA no es un método o un enfoque, sino es, digamos, véanlo como una profesión, entonces tiene que haber un nivel de formación de posgrado por lo menos, o sea, una maestría al menos, entonces que el profesional que te esté diciendo que está haciendo ABA tenga al menos una maestría o una especialización o algo más allá,
que pregunten también como la supervisión, ¿no? O sea, ¿quién lo supervisó? Porque no es solo la parte teórica, sino la parte práctica. Entonces, hacer esas preguntas también de dónde estudiaste, qué estudiaste, dónde practicaste, quién te supervisó, y ustedes ya van a ir ya levantando algunas banderas o de pronto tranquilizándose en que sí hay un nivel de formación adecuado. Y yo creo que y ahí, por ejemplo, encontrando eso de la BACB, porque antes de la pandemia mi trabajo era remoto, ¿no? Lo que yo les decía, las familias iban a Estados Unidos buscando servicios y nos dimos cuenta que era mejor que yo viajara a los países a evaluar al niño en su ambiente natural y entrenar a las personas en su ambiente natural, ¿no? Que era ir a la casa literalmente de las personas, a los colegios, a los parques, a los centros comerciales. Entonces existe esa posibilidad también para algunas familias, que no voy a decir mentiras, es costoso, ¿no? Porque son pocos, es un servicio de pronto que no es asequible para la mayoría de las familias. Y la otra posibilidad es formarse, ¿no? Y aquí aprovecho y hago un poco de publicidad de Nada Sin Fronteras. Tenemos un curso que es ABA para Padres, que lo creamos especialmente por eso, porque sabemos la necesidad de servicios de calidad que hay en países hispanohablantes, sabemos lo costoso que es, y queríamos que de alguna forma las familias pudieran tener esta información que fuera asequible para ellas, y también en el lenguaje para padres, ¿no? Un padre no necesita entender la teoría de ABA, un padre necesita saber cómo usar eso para ayudar a su hijo, y eso fue lo que hicimos en el curso. Y así estoy segura que hay algunos otros programas donde pueden buscar cómo como familias capacitarse en esta parte práctica, ¿no? De utilizar estas herramientas para poder ayudar a sus hijos. Sí, y también decir que, bueno, que la pandemia también ha supuesto una gran oportunidad, precisamente porque hay muchísimas personas que antes no se hubiesen acercado a hacer cursos online o a requerir servicios telemáticamente, que ahora, como no tenemos otra opción, pues eso ya ha sido una oportunidad, ¿no? Porque ha cambiado precisamente la manera en la que vemos pues muchas de estas terapias de apoyo a niños con autismo o a niños neurodiversos. Entonces, para acabar, Diana, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Cuéntanos también cómo apoyas tú a las familias, cómo apoya, digamos, ABA Sin Fronteras a las familias, dónde te pueden encontrar. Cuéntanos un poquito, pues, en dónde estás en redes, tu página web, qué servicios ofreces. Ya nos has contado el curso, que tiene una pinta estupendísima, pero cuéntanos un poquito más qué ofreces. Dale, bueno, Facebook, Instagram, tenemos canal de YouTube. Y la página web ABA Sin Fronteras. En todas las redes sociales nos encuentran como ABA Sin Fronteras, página web abasinfronteras.com. Como estamos comprometidos de verdad con poder llevar información a las familias hispanohablantes, publicamos de verdad muchísimo contenido estos últimos meses. Mi trabajo se ha triplicado por todo el esfuerzo que estamos haciendo de publicar contenido a las familias. Entonces, en el canal de YouTube encuentran videos sobre diferentes temas. Todos los miércoles tenemos en vivos, y en todos los en vivos, en algunos estoy yo sola hablando de alguna estrategia. A veces traemos a otros profesionales, hemos tenido terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, personas autistas también nos han acompañado para hablar también sobre su visión. Entonces los invitamos a que participen todos los miércoles. En la página web van a encontrar también algunos recursos descargables, entonces algunas historias sociales, soportes visuales que pueden ir a descargar. Todo lo que he mencionado hasta ahora, totalmente gratuito. Y ya en los servicios pagos, lo que ofrecemos es, en algunas ciudades de Colombia, tengo terapeutas entrenados por mí que ofrecen servicios directos en el ambiente natural, y tengo supervisiones y consultorías de forma remota. Entonces, yo trabajo con familias en Chile, la mayoría están en Brasil, República Dominicana, también hemos tenido algunos, y lo que hacemos es hacer estas consultorías online. Inicialmente mi trabajo era ir, evaluar y me regresaba y hacía la consultoría en línea, pero ahora con pandemia hasta las evaluaciones ya las estamos logrando hacer de forma remota. Entonces la familia está ahí, vemos los videos, se pasan unos objetivos, probamos algunas cosas, creamos el plan de intervención y hacemos toda la supervisión y consultoría con las familias. O si tienen un equipo de trabajo, por ejemplo, en el lugar donde están, no sé, tal vez tienes una estupenda terapeuta, pero sabes que todavía no cumple con todos estos requisitos para poder trabajar de forma independiente, mi trabajo entra a ser a supervisar a esa persona y darle ese soporte que esa persona necesita para poder trabajar con tu hijo, ¿no? Y hacer toda esta tanto capacitación de profesionales como de los padres.
en todo el proceso de intervención. Muy bien, pues dejaremos toda la información también en las notas del episodio para que lo podáis encontrar ahí más fácilmente. De nuevo, Diana, muchísimas gracias por tu participación en este podcast, por tu tiempo, por tu conocimiento y también por tu entusiasmo, ¿no? Porque me parece que es fundamental este trabajo de los terapeutas con la familia, o sea, para generalizar y para empoderar realmente a las familias y también para ayudarlas desde este punto un poquito más, digamos, profesional, más terapéutico, pero también ayudarlas con todo este proceso de aceptación, ¿no? De que, bueno, pues nuestro hijo es diverso, es neurodiverso y eso no supone el fin del mundo. No vamos a negar que es difícil en muchos casos, pero bueno, precisamente con profesionales como tú, pues se pueden ir adquiriendo habilidades, se puede ir ampliando, ¿no? Un poco como el mundo de ese niño, de esa niña. Así que de nuevo, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu participación. Muchísimas gracias a ti, Maggie, de verdad, por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias a ti. Pues muchas gracias, comunidad, por escucharnos. Dejamos toda la información en las notas del episodio y hasta el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.